¿Qué es dormir? Se dice que el acto de dormir es aquel periodo donde el cuerpo entra en un estado de relajación de gran parte de sus funciones. Básicamente, se entra en una etapa de descanso parcial siguiendo unas fases progresivas que conforman lo que conocemos como el sueño. En palabras castas, es ir a la cama, cerrar los ojos y no saber nada más del mundo por un tiempo ideal de 8 horas. La palabra sueño proviene del latín somnus y equivale no solo a la acción de dormir, sino al deseo de poder hacerlo. Y esto, para los seres vivos, constituye una actividad extremadamente necesaria y vital para la existencia. Miguel de Cervantes solía decir: el sueño es el alivio de las miserias para quienes sufren despiertos. Pero, ¿qué pasa si este sufrimiento también se presenta cuando se está dormido? Pollo. Pollo. Duro. Ya. Tío. Ya. ¿Te dio duro? ¿Ah? Ya. Ay, qué mierda. ¿Te dio duro? Ay, mi pecho esa mierda. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. When I'm in the middle of a dream, stay in bed, float upstream. Please don't spoil my day, I'm miles away, and after all, I'm only sleeping. La historia de la interpretación de los sueños se remonta al año 3000 al 4000 a.C. Las interpretaciones y el significado de los sueños estaban a cargo de sociedades secretas que no tenían una distinción clara entre dichos sueños y el mundo real, dándole a sus primeros una procedencia mucho más mística y poderosa. En Babilonia y Caldea, la interpretación de los sueños llegó a alcanzar un poderoso auge, mientras que en el antiguo Egipto se decía que los sueños provenían de las divinidades y que eran portadoras de mensajes. En la esfinge de Gizeh se halla esculpido entre sus patas el sueño del faraón Tutmosis IV. Desde Hipócrates hasta Kant existen cientos de citas, experiencias y reflexiones sobre el sueño y el mundo de los sueños. Experiencias oníricas que han sido en ocasiones de influencia innegable para la historia, el arte y las ciencias. Pero no todo lo que rodea el acto de dormir se encuentra soportado por una acolchada nube de sueños. La pesadilla. Ese estado dentro del sueño donde están presentes fuertes sentimientos como la angustia, el temor y la ansiedad. Ha sido un tema intrínseco siempre ligado a los mismos. Un universo que comparte con los sueños sus laberintos y paradojas, pero que difiere con estos en su raíz, el miedo. Existe un estado del sueño entre la conciencia y la inconsciencia, entre la razón y lo absurdo. Un estado en donde el miedo deja de ser algo dentro del sueño para volverse real. Es el terror de dormir, ya que, estando despierto, es imposible salir de una pesadilla. Algunos lo llaman la subida del muerto. Y esta es mi historia. Mi nombre es Arturo Londoño y para mí hablar de este tema no es algo tan sencillo. Muchos creerán que esto es una broma, pero realmente no es así y tampoco estoy loco. Mi historia es muy diferente. Desde que tenía 13 o 14 años comencé a tener problemas al momento de dormir y algo tan placentero como soñar se convirtió en una verdadera pesadilla. De un momento a otro me iba a dormir y no podía moverme. Estaba consciente de lo que pasaba alrededor, podía ver todo, pero no podía mover un dedo. Sentía una presión terrible en el pecho y no podía despertar. Intentaba gritar, pero era imposible. Quería levantarme y salir corriendo. Luchaba por moverme. Las voces me susurraban. Sentía como seres invisibles me atacaban, me mordían el cuello, desgarraban los intestinos. Por más que intentaba gritar, era imposible. Con el paso de los años, estos episodios se volvieron más repetitivos y angustiantes. Las voces me susurraban. Sentía como seres invisibles me atacaban, me mordían el cuello, desgarraban los intestinos. Por más que intentaba gritar, era imposible. Y entonces con el paso del tiempo, este miedo fue creciendo. ¿Por qué? Porque cada noche al ir a dormir sentía más miedo, sentía más terror, sentía más agresiones, más asfixia. Simplemente este miedo de dormir se convirtió en insomnio y no le podía hallar una solución definitiva a mi problema. Finalmente empecé a buscar y pude empezar a hallar algo de solución.
Le pregunté a la gente si tenían problemas de sueño. La mayoría de gente me decía que no. Tal vez una que otra pesadilla, pero yo seguía teniendo miedo, seguía teniendo terror al dormir, asfixia. Entonces le pregunté a las personas qué hacían para poder dormir bien. Tomé valeriana, manzanilla, agua de cáscara de naranja, agua de limón, agua de toronjil, leche con miel, en fin. Con la angustia de no poder dormir y tener que enfrentarme a este tipo de monstruos, demonios y seres extraños cada noche, decidí investigar a fondo sobre este tipo de ataques, y lo que encontré según la tradición histórica me dejó aún más desconcertado. En la antigüedad, cuando las pesadillas hacían imposible que el durmiente pudiera respirar, sintiendo además una presencia extraña a su alrededor, estas dejaban de ser tan superficiales y se les relacionaba con seres misteriosos y desconocidos. Maras eran llamados en Escandinavia a mujeres fantasmas que se sentaban sobre el pecho de los hombres con el fin de causarles daño a través de pesadillas de las cuales era imposible despertar. Esta figura era muy similar al llamado sácubo de la tradición popular cristiana. Estos sácubos, o demonios seductores femeninos, también robaban la energía de quienes dormían. El sácubo basa su supuesta existencia en la figura de Lilith, para las leyendas hebreas, una seductora mujer quien habría sido la primera esposa de Adán, y la cual habría huido del paraíso junto con su amante, Asmodeo, un demonio. Lilith es un espíritu maligno que roba a los niños y se acuesta con los hombres mientras estos duermen. Se le ha denominado la primera vampiresa. Los sácubos tenían su equivalente masculino en los íncubos, los cuales atacaban a las mujeres, es decir, había demonios para todos los gustos. En Polonia se le conocía a este demonio como la bruja de la noche. Esta, a diferencia de los sácubos e íncubos, atacaba a los niños y solo podía ser alejada poniendo hierro en la cama del pequeño. La pasanta era para la cultura catalana un animal mitológico en forma de enorme perro peludo y patas de acero que se introducía en las casas y se posaba en el pecho de las personas, haciendo difícil su respiración y produciendo además pesadillas. En este punto donde los ataques continuaban, ahora tenían una relación mucho más esotérica y espiritual. Lo más impactante es que estas mismas experiencias eran compartidas por muchas personas alrededor del mundo. Empecé a contactarme con algunas de ellas para compartir sus vivencias. Algunas de estas eran tan escalofriantes como diferentes. El fenómeno era llamado de muchas maneras, pero comúnmente se le conocía como parálisis del sueño. Mi nombre es Jessica Ramos, soy mexicana. Jessica vive en Ciudad de México, y para ella, este tipo de experiencias no deja de ser atemorizante. Yo he manifestado algunos trastornos en los sueños. La primera vez que tuve esa sensación fue cuando era niña. Y mi abuela me decía que eso era un fenómeno muy común y que ellos lo llamaban que se te subía el muerto, que había un ser que se te subía en el cuerpo. Entonces ella me recomendaba que cuando pasara eso rezara mucho y echar agua bendita en el cuarto y todo, pero que rezara mucho y que pidiera que ese ser se fuera. Un fenómeno es cuando un ser pesado, que no sé qué es, digo, mi abuela lo decía que era el muerto, pero yo no sé qué ser en este planeta es ese, pero que se sube al cuerpo, porque aparte yo sentía como se subía a mi cama, ¿no? Como ponía, no sé si las manos o qué, en mi cama, y se metía en mi cuerpo, o estaba impregnado en mi cuerpo y no me dejaba moverme. Y otra es cuando efectivamente tu cerebro deja de darle órdenes al cuerpo. Pero yo puedo decir que sí hay dos fenómenos distintos. Yo los he vivido, los dos fenómenos distintos, y creo que la mayoría de la población en el mundo ha vivido algo así. Pero bueno, lejos de las explicaciones científicas y de las cuestiones de tradiciones orales de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, es un fenómeno que existe y que, bueno, cada quien puede interpretar como mejor le parezca, ¿no? O como mejor se lo explique. A medida que comenzaba a conocer más personas con parálisis del sueño, empecé a darme cuenta que estas sensaciones al dormir no eran únicamente mías. Por suerte, mucha más gente de la que yo pensaba también había pasado por mi infortunio. De hecho, según estudios, un 60% de la población del mundo ha vivido por lo menos una vez en la vida este tipo de parálisis. Eso dicen los estudios, pero ¿por qué había sido tan difícil saber de otras personas que pasaban por lo mismo que yo? Voy a reunirme con Diego Cárdenas. Diego Cárdenas es una persona que ha comentado que ha sufrido ese tipo de problemas. Entonces queremos hablar con él para que nos cuente su experiencia y ver realmente cómo es ese tipo de problemas en otra persona que no sea yo. Diego, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bueno, Diego, realmente es algo muy satisfactorio y algo muy bueno poder encontrar una persona
pues que como yo haya tenido ese tipo de experiencias y episodios y que tenga problemas para poder conciliar el sueño. Diego, cuénteme un poquito cuál ha sido esta experiencia. ¿Cuándo fue la primera vez que le pasó eso? Bueno, pues primero que todo me sucedió la primera vez cerca del año 98 aproximadamente, 97-98. Durante varias situaciones me pasó eso, varias veces, perdón. Y es una situación bastante incómoda. ¿Por qué? Porque es que en medio de la noche estás durmiendo, te despiertas, no puedes pronunciar palabras, no te puedes mover. Se siente un pánico, un terror. ¿Qué genera eso? Que lo primero que uno piensa o lo que se quiere agarrar es, digamos, de la parte de la religión, lo espiritual. Decir el Padre Nuestro, orarlo en voz alta, pero no, las ideas no articulan y la boca no responde. ¿Qué no le funciona? No funciona, exactamente. No le funciona la oración. Diego, ¿usted ha logrado ver algo dentro de esas pesadillas? Afortunadamente no. Sin embargo, esa sensación de impotencia, también sentir como un peso sobre el pecho, es un terror, un pánico harto. Vimos lo que dice la tradición histórica, la tradición popular, la experiencia de todas aquellas personas quienes han pasado por lo mismo, formando un completo universo de historias y teorías, todas sin una verdad absoluta. Entonces quise saber qué es lo que piensa la ciencia al respecto. Bueno, los desórdenes del sueño son alteraciones que se presentan durante las fases normales del ciclo del sueño. Adriana Talmán es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. Se supone que son 4 fases, empezando por el adormecimiento, que es cuando tú estás en el estado de vigilia, que es el estado en el que comúnmente nos encontramos durante el día, en el que están las funciones vitales activas, tu presión está normal, la respiración igual. Y cuando ya pasas al estado del sueño, que es cuando ya empiezas a adormecer, en donde esas funciones se disminuyen, en donde no están las funciones cognitivas activas y tampoco las funciones vitales. ¿Por qué alucinamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué es ese terror a poder dormir? Pues las alucinaciones se presentan porque la persona se acuesta con ansiedad. Esa es una de las explicaciones que se da. Entonces la parte neuronal todavía está activa. ¿Qué pasa? Que cuando la persona está ansiosa, la ansiedad es una alerta que el cuerpo presenta frente a alguna amenaza. Bueno, desde el punto de vista de psicología se trabaja a nivel cognitivo-conductual, es decir, pues tratando de que la persona modifique los pensamientos y en la parte conductual pues que se disminuyan esas conductas anormales del sueño. Entonces se recomiendan técnicas de respiración y de relajación, ya que la persona está consciente. La persona pues tiene la capacidad, digamos, de mandar mensajes a su propio cuerpo, en donde la persona hable acerca pues de que no es un peligro inminente ni que representa peligro para su vida. Entonces en el momento en que esté como en ese periodo o en esa crisis, la persona decir, bueno, yo ya sé que es una parálisis del sueño, que no representa ningún peligro, sé que estoy alucinando, voy a empezar a respirar profundo y hacer los ejercicios de respiración pues que ya el profesional que esté tratando pues considere convenientes. Cuando estaba buscando información sobre ese tipo de fenómenos que me ocurrían, realmente no encontré mucha. ¿Por qué es tan difícil encontrar información sobre ese tema? Bueno, es difícil encontrar la información porque es un tema poco frecuente, porque no ocurre en toda la población, solamente ocurre, según los estudios que se han realizado, en un 60-70% de la población, y es algo que se da muy esporádicamente. No es algo que se dé con una frecuencia o con una duración específica, como ocurre en otro tipo de enfermedades que normalmente se presentan. Entonces, pues al no ser algo común, es algo de lo que muy poca gente conoce y por eso es que no se encuentra la información necesaria. ¿Quién tiene una verdad absoluta? Nadie, ni siquiera yo. El saber que mucha gente en el mundo vive con la parálisis del sueño fue el primer paso para sentir este fenómeno un poco más común de lo que pensaba. ¿Qué es dormir? Se dice que el acto de dormir es aquel periodo donde el cuerpo entra en un estado de relajación de gran parte de sus funciones. Pero dormir es abrir la puerta a un universo de infinitas posibilidades, y soñar es residir dentro de ese universo. A veces pienso que lo que vivimos día a día no es más que otra parte de lo que soñamos, y que realmente nos encontramos en un estado de constante endormecimiento. ¿Qué es la realidad? Mi miedo a dormir es real,
pero también mi conciencia de ello. Quizás con el tiempo pueda vencer este miedo y quién sabe, hasta disfrutar de mi parálisis del sueño. Por ahora seguiré estando paralizado, viendo las sombras y escuchando los ruidos. Todo ello mientras llegue el día en que por fin pueda dormir tranquilo.